No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de Adela Jiménez, Amelia Allende, Arturo Concha, Carolina Moreno, Egon Winkler, Eugenio Huerta, Gastón Recart, Gonzalo Cepeda, Gisela Álvarez, Inés Duarte, Janet Echenleitner, Jorge y Patricia Montero, Josefina Pinto, Juan Cruz, María Luisa y Gonzalo Vial, Nelly Peña, Pilar Cabello y Rosa Victoria. Y vamos a rezar por la salud de César Olivos. Jesucristo el Señor es el justo que intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón entonces los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro, y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes, pero ¿por qué no prefieren sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás, y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así,
pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Zilote; Judas, el hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Por la palabra del Santo Evangelio sean borrados los pecados. Un pensamiento, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos escuchando la lectura de la carta a los Corintios que escribe San Pablo cuando él está lejos de esa comunidad, está en Éfeso, pero la conoce muy bien, porque él vivió 1 año y medio con esta comunidad de los cristianos que vivían en esta ciudad de Corinto, una ciudad muy importante. Y qué terrible, porque a él le han llegado, a San Pablo le han llegado las noticias de que esta comunidad que le había forjado, que le había enseñado muchas cosas, estaban tremendamente divididos, estaban llenos de pleitos, no se podían ver el uno y el otro. Entonces, para San Pablo es una pena muy grande. Y ese tipo de pleitos, esas discordias, son muy dolorosas porque son entre hermanos, entre amigos. Por eso se llaman luchas intestinas cuando se da entre hermanos, ¿no? Porque duele el estómago, no es cualquier cosa. Por lo tanto, San Pablo entonces le escribe esta carta como diciendo: mira el ejemplo que ustedes están dando a los demás, a los que no son cristianos. Se supone que ustedes han conocido a Jesucristo, han tenido una experiencia del amor de Dios. ¿Cómo puede ser que suceda esto? Y les recuerda lo fundamental para superar las diferencias, porque que haya diferencias van a haber siempre, pero estamos llamados a superarlas. Y entonces San Pablo les dice en esta perícopa que acabamos de leer, dice: recuerden ustedes que han sido purificados, santificados y justificados
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le quiere decir San Pablo con esto? Que Dios, como hemos rezado en el Salmo, el Señor ama a su pueblo. A pesar de toda la discordia, Él los ama, pero les ha incoado en el alma la fuerza del amor de Dios por el bautismo. De tal manera que ustedes son capaces, y esto vale para todos nosotros, de vivir en el amor de Dios, superando las dificultades. Y no por la pura fuerza de la voluntad, sino por la gracia, por el don, por escuchar al Señor. Esa es la clave para solucionar las dificultades que podamos tener, que son normales en la familia o en la comunidad. Cómo el Señor me mira. Recordar, hacer memoria, cómo Él me ama, cómo me ha salvado, cuánto me ha perdonado. No tengo derecho a no perdonar a mi hermano si yo tomo conciencia de cuánto Dios me ha perdonado a mí. Y ahí se abre una ventana para la armonía, para la reconciliación. El Evangelio nos regala un día muy lindo en la vida del Señor, que San Lucas retrata de una manera tan fina, porque dice: Jesús se retiró a una montaña para orar. Así comienza el día Jesús. Cuando todavía no sale el sol, va a una montaña a orar. Hay muchas ocasiones en que Jesús se aparta para escuchar la voz de su Padre, para entrar en diálogo con Él. Pero sobre todo en momentos importantes lo hacía con más intensidad. Y aquí dice: pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Y por qué? Porque iba a elegir a los 12. No era cualquier cosa. Eligió a 12 que iban a ser sus discípulos más cercanos, los 12 apóstoles, y seguramente oraba porque sabía en quién ponía su confianza. Sabía que eran frágiles, sabía que ninguno era un genio, y sin embargo los quería asociar a su obra. Motivo de inmensa gratitud, porque si nosotros estamos aquí hoy día es porque Él confía en nosotros. A veces he oído, y uno mismo dice, que hay que tener mucha fe, que hay que creer en Dios, que hay que cerrar los ojos y creer nomás. Sí, pero hay que ver la fe que ha tenido Jesús en nosotros. ¿Cómo confía en nosotros? Eso es mucho más, porque Dios es puro amor y Él nunca nos va a defraudar. Pero sabemos que nosotros tristemente podemos defraudarle al Señor, y Él confía, e igual nos llama. Y a cada uno por su nombre. Y Pedro es distinto a Tomás, y Judas, el hijo de Santiago, es totalmente distinto a Bartolomé. La diversidad cabe en la iglesia. Y eso es muy lindo, porque la diversidad no va en oposición a la unidad, no. La unidad no es uniforme, la unidad es sinfónica. Y aquí, en la iglesia, gracias a Él, gracias a Dios, cabemos todos. Sigamos celebrando entonces con mucha gratitud a este Señor, que es nuestra roca, que podemos confiar en Él, y para decirle que, como Pedro le dijo un día: Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes que te quiero, te puedo defraudar, pero siempre estoy aquí para que renueves tu amor y renovando mi fe en Él. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no deja de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, lleno de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos.
Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Fernando. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en criaturas nuevas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos en paz.